Bienvenidos a Estudio Bíblico, la Palabra del Señor. Hoy con el capítulo 21 les saluda su hermano Esgin Calderón Valverde. En la parte superior, el original griego koiné, y en las partes inferiores tenemos las versiones de la Iglesia Católica, la Biblia Jerusalén 1976 y la Reina Valera, versión de la Iglesia Cristiana Evangélica. En la parte central, el aporte de su servidor, la traducción literal del texto griego más un icono que nos ayuda a comprender el texto. Dice la palabra del Señor: más por la mañana, recordemos que Jesús pasó cerca de Jerusalén, dice: más por la mañana, ya cuando amaneció, regresó a la ciudad y tuvo hambre. Tuvo hambre, epínasen, o sintió hambre, como lo dice la Biblia Jerusalén. Cualesquiera de los dos es aceptado. Epínasen, tuvo hambre. Jesús ve una higuera. Entonces vamos a ver lo que acontece aquí, la gran enseñanza que nos da la palabra de Dios. Y viendo una higuera sobre el camino, ¿verdad? Viendo la higuera, vino a ella y nada encontró en ella. No encontró higos, sino hojas solamente. Y le dijo: ya no más fruto de ti llegue a ser por el siglo, y por siempre. Y se secó al instante la higuera. En otros textos aparece que al día siguiente. Pero aquí dice: y se secó al instante la higuera. Ese instante puede ser inmediatamente, pero también pudo haber sido en el lapso de un día o 2 días. Dice: ya no más fruto de ti llega a ser. Jesús le habló a la higuera. Era una característica de Jesús hablar a los elementos naturales, hablar a la lluvia, hablar a la enfermedad, hablar en este caso, a los árboles, y le dice que ya no más produzca fruto por el siglo. Y entonces la higuera se secó. Ese es el acontecimiento. Viendo los discípulos, se admiraban diciendo: ¿cómo al instante se secó la higuera? Pero ¿cómo es esto que ocurrió? Que al instante se secó la higuera. Ellos se quedaron admirados. Mas respondiendo Jesús les dijo, y aquí viene la gran enseñanza: de cierto os digo, si tenéis fe y no enjuiciáis, no ponerse en duda, no solo lo de la higuera haréis, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, llegará a ser. Entonces viene la fe. ¿Qué es la fe? La fe es, si lo que usted dice, usted lo dice con convicción, creyendo que va a suceder, sucederá. Dice: de cierto os digo, si tenéis fe, es decir, el creer que aquello va a ocurrir, y no enjuiciar, no tener duda, dice, no solamente lo de la higuera haréis, sino que podréis mover montañas y quitarlas de lado. Aquí viene, digámoslo así, una gran enseñanza que es el lenguaje de fe del creyente, el lenguaje de fe del que cree en el reino de Dios, en la palabra del Señor. Y se complementa con lo que sigue: todo cuanto pidáis en la oración, creyendo, lo tomaréis. Lo tomaréis o lo recibiréis, como aparece en las dos versiones, la católica y la evangélica. Si usted cree que aquello que pide lo va a recibir, lo recibe. Es decir, el lenguaje de fe, el poder de la palabra, el poder de confesar, el poder de que usted, a través de la boca, usted puede traer bendiciones o maldiciones, como lo vemos en este texto bíblico. Muchas veces las personas, en lugar de atraer bendiciones sobre su vida, lo que atraen son maldiciones. Jesús aquí, en este texto y en el texto anterior, como lo vemos acá, si tenéis fe y no enjuiciáis, moveréis montañas, etc. Y si nosotros pedimos creyendo que lo vamos a recibir, lo recibimos. Mucha gente opera en forma inversa. Pues resulta que a veces dice: es que estoy tan enfermo, es que yo vivo tan enfermo. Y entonces esas personas lo que están atrayendo con su boca sobre su vida es la enfermedad. O cuántas personas dicen: no, hoy me va a ir mal en todo. Y todo le va mal. Es decir, el poder
que nosotros tenemos al confesar algo, al decirlo, al proclamarlo, al repetirlo, es una especie de fe. Usted podría, en lugar de tomar actitudes negativas, decir, hoy me va a ir bien en esto, o esto va a salir bien. El poder de la palabra, el poder de que lo que yo digo genera un cambio, una transformación en mi cuerpo y en la misma naturaleza fuera de mí. Es lo que Jesús nos transmite, es el lenguaje del reino de Dios, es un lenguaje positivo. A veces uno le pregunta a las personas, ¿y cómo estás? Como cuando usted era pobre. Es decir, ¿cómo nos traemos o atraemos hacia nosotros maldiciones en lugar de bendiciones? ¿Cómo nosotros realmente, en lugar de proclamar victoria, proclamamos derrota? ¿Cómo a veces traemos enfermedades? Una expresión muy típica. Mi mamá murió de cáncer, yo seguramente moriré de cáncer. Es lo que dicen muchos. Y generalmente atraemos la enfermedad. Hoy siento como que me voy a morir. Y se termina muriendo. ¿Cuántas personas con su lengua atraen maldiciones? Utiliza la lengua para atraer bendiciones y no maldiciones, es lo que nos dice Jesús. Todo cuanto pidáis en la oración, creyendo, si usted cree que lo va a recibir, lo recibe. Eso es fe. Vámonos al versículo 23. Viniendo al templo, recuerden que estaban en Jerusalén, se acercaron a él mientras enseñaba los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? Es decir, ¿quién te ha mandado? ¿Estás solo? ¿De qué iglesia eres? ¿Fariseo? ¿Eres saduceo? ¿O no eres nada? ¿Estás solo? ¿De quién eres? ¿Con qué autoridad haces? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién te mandó? ¿Algún sumo sacerdote? ¿Algún grupo religioso? ¿A qué grupo eres? ¿Esenio? ¿Eres esto o eres el otro? Y entonces Jesús dice, caramba, aquí hay una situación bastante complicada, porque si digo que yo vengo solo, enviado por el Padre, estoy diciéndoles la verdad, que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y entonces mucha gente lo iba a apedrear, más que en ese momento estaba rodeado de un montón de fanáticos. Si él decía, no, soy un simple profeta como Elías, que vengo a predicar, a que se conviertan, estaba mintiendo, que es como la gente lo veía en ese momento. La gente no lo veía como un Dios, sino lo veía como un gran profeta, como al estilo de Elías, de Juan el Bautista, etc. Entonces Jesús no podía decir ni una ni otra. Entonces es cuando el Padre Celestial, o Dios, le da a Jesús una palabra de ciencia. Y le dice, una palabra de sabiduría. Mas respondiendo Jesús les dijo, os pregunto yo también una palabra. Y si me la decís, también yo diré con qué autoridad hago esto. Entonces Jesús invierte los papeles y le hace la pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Es decir, ¿Juan era enviado por Dios o era una cosa de él, que a él se le metió? Mas ellos pensaban entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, pues ¿por qué no la creíste? ¿Verdad? Y luego, mas si decimos de los hombres, tememos a la multitud, pues todos como profeta tienen a Juan. Jesús le invierte la pregunta y les paga con la misma moneda. Y contéstenme ustedes. Y les da una pregunta que no pueden contestarla ni sí ni no, porque generaría problemas con toda la gente que creía en Juan el Bautista. En el versículo 27 dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Mejor aquí no contestamos. Entonces les dijo Jesús, ni yo digo con qué autoridad hago esto. Vamos a ver esta parábola que sigue, muy interesante. ¿Mas qué pensáis? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, márchate hoy a trabajar en la viña. Tiene 2 hijos. Mas él respondiendo dijo, no quiero. Más de último arrepentido fue. Este hijo dijo, no quiero, pero fue a trabajar. Mas acercándose al otro le dijo lo mismo, mas él respondiendo dijo, yo, Señor, que es una forma de decir, yo voy, pero no fue. Versículo 31 dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dice, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Versículo 32, pues vino Juan a vosotros en camino de justicia, no le creísteis, mas los publicanos y las rameras le creyeron. Mas vosotros viendo no os arrepentisteis de último para creerle. En este texto bíblico tan importante nos enseña que muchas veces el evangelio es predicado
Y la gente que ha vivido en más pecado, la gente que ha vivido más alejada de Dios, es más sensible a las cosas espirituales. Jesús se acercó, los apóstoles que eran pescadores, que tal vez no se congregaban, no iban nunca digamos, a las actividades religiosas, no eran tan cercanos, no conocían la palabra de Dios, se acercaron y venían a Jesús a raudales. Mientras los fariseos y los saduceos, que son los que eran más cercanos a Dios, son los que más lo rechazaban. En este momento también hay mucha gente metida en la iglesia que no quieren escuchar la palabra de Dios. Se les dice la palabra, no, es que yo soy una persona formada, yo tengo esto. Qué difícil es a veces que las personas que conocen la palabra de Dios, a veces se conviertan, porque hay muchos que no están convertidos. Bien, yo creo que el texto habla por sí mismo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo programa.